Segunda carta a Timoteo, capítulo número 1, versículos 1 y 2. Gloria al Señor. Mientras lo buscan, saludamos cordialmente a quienes están escuchándonos, a quienes nos verán a través de los diferentes medios de comunicación. Gracias a Dios porque hay tecnología y nos permite replicar el mensaje de la palabra del Señor. Bien, dice la palabra del Señor, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar su asiento, queridos hermanos y hermanas. Gloria al Señor. Hermanos, el lunes pasado estuvimos dando inicio al estudio de esta segunda carta que conocemos como a Timoteo, y que, como dijimos en su oportunidad, la carta segunda a Timoteo forma parte de ese cuerpo de cartas que se conoce como cartas o epístolas pastorales. Explicamos también la razón por la cual a este grupo de 3 cartas se le conoce como epístolas pastorales. Y estuvimos de igual manera abordando el tema de la autoría, no solamente de segunda de Timoteo, sino también del resto de las epístolas pastorales, es decir, primera de Timoteo y también la carta a Tito. Y a través de una combinación de la información que por un lado nos da el libro de los Hechos de los Apóstoles y por otro lado las epístolas pastorales, concluíamos que estas epístolas pastorales, que obviamente incluye segunda de Timoteo, que es objeto de nuestro estudio, son escritos de algún discípulo de Pablo que está escribiendo a la segunda generación de cristianos. Entonces, eso fue lo que en resumidas cuentas estuvimos mencionando el lunes pasado, que el autor de las pastorales es un discípulo de Pablo que retoma las enseñanzas de su maestro y las interpreta y las actualiza con el propósito de dar una respuesta de Dios a la problemática que vivían las comunidades cristianas a las cuales se está enviando este cuerpo de escritos conocidos como pastorales, y que, como decíamos, son problemas de la segunda generación de cristianos, es decir, aquella generación de creyentes que va desde el año 70 hasta probablemente el año 120 de la era cristiana, que no fueron los mismos problemas que experimentaron las comunidades cristianas o paulinas en la primera generación, es decir, aquella generación de discípulos y discípulas directas de Jesús de Nazaret, que se comprende entre el periodo del año 30 hasta el año 70. Uno de los peligros que mencionamos y que son los que está atacando el autor de las pastorales son aquellos que tienen que ver con errores doctrinales que habían aparecido ya en esa época. Y entre otros propósitos de las pastorales está el de combatir esos errores doctrinales que obviamente estarían cuestionando las enseñanzas del evangelio dadas por el apóstol Pablo cuando éste estaba en vida.
Entonces, ante el surgimiento de los errores doctrinales que son combatidos en las pastorales, un discípulo de Pablo que se consciente seguidor y hasta cierto punto sucesor de las enseñanzas de su maestro, retoma sus enseñanzas y nos da estos escritos maravillosos inspirados por el Espíritu Santo con el propósito de frenar y combatir aquellos errores doctrinales que, como digo, obviamente estarían cuestionando las enseñanzas de Pablo y naturalmente estarían cuestionando de igual forma el apostolado de Pablo. Es por eso que desde el momento en que inicia esta segunda carta, que por cierto, el saludo de segunda de Timoteo es bastante similar al de primera de Timoteo. Pero desde el momento en que el apóstol inicia con un saludo su epístola, por cierto, siguiendo el formato de redacción de saludos epistolares de la época, Pablo empieza, o el autor que habla en nombre de Pablo, y vamos a utilizar algunas ocasiones la palabra Pablo para que no nos compliquemos, aun cuando sabemos que quien escribe es un discípulo de Pablo que está tratando los problemas de la segunda generación de cristianos, pero en algunas ocasiones, para evitar problemas y enredos, diremos Pablo, aunque entendemos que es uno de sus discípulos quien está escribiendo. Pero se muestra desde el saludo mismo que se está tratando de acentuar la autoridad de Pablo como apóstol de Jesucristo. De hecho, así dice el versículo número 1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Es decir, que él se está presentando a sí mismo, se está presentando a Pablo como un enviado del Señor Jesucristo, ya que la palabra apóstol es una palabra que básicamente quiere decir enviado. La palabra apóstol, el término griego que nuestras Biblias traducen apóstol, en el griego clásico tenía una connotación totalmente distinta. En algunas ocasiones a ciertos navíos y a ciertas embarcaciones a las que se les asignaba ciertas tareas, se les llamaba con el nombre de apóstol. Sin embargo, cuando el Nuevo Testamento nace, esa palabra apóstol, que en la cultura griega tenía una connotación no religiosa, en las páginas del Nuevo Testamento retoman, o más bien toman, un significado prácticamente religioso. De hecho, para nosotros hoy día la palabra apóstol tiene una connotación únicamente religiosa. ¿Por qué? Porque estamos familiarizados con los discípulos de Jesús, más tarde llamados apóstoles. Estamos familiarizados con los escritos del Nuevo Testamento que llaman a los enviados de Jesucristo, a los predicadores de Jesucristo, apóstoles. Sin embargo, esa connotación religiosa, la palabra apóstol la toma hasta cuando se empieza a escribir el Nuevo Testamento. Pero veamos cómo se presenta a Pablo en las pastorales. Y también el mismo Pablo en sus cartas auténticas, en repetidas oportunidades, se va presentando una y otra vez como apóstol de Jesucristo, como un hombre que había sido enviado por el Señor, que había sido comisionado por el Señor para anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces, de entrada,
al presentarse a Pablo como enviado de Jesucristo, se está acentuando no la persona de Pablo como tal, sino las enseñanzas de él en tanto enseñó como enviado de Jesucristo. Nosotros encontramos en repetidas ocasiones en las cartas auténticas de Pablo, que decíamos son 7: Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera de Tesalonicenses y Filemón. Pero en algunas ocasiones, y particularmente en Segunda de Corintios, el apóstol hace una defensa de su apostolado, hace una defensa de su ministerio ante aquellos que cuestionaban su llamado. Pero la defensa que Pablo hacía no era para defenderse él como persona, sino que la defensa que Pablo hacía de su apostolado era más que una defensa de él como persona, era una defensa de las enseñanzas que él había compartido en calidad de apóstol de Jesucristo. Y en esta epístola, que se escribe entre otras razones para frenar y combatir errores doctrinales que ponen en tela de duda la autenticidad del ministerio de Pablo, el autor nos presenta a Pablo como un enviado de Jesucristo, no como un enviado de los hombres, sino como un enviado de Jesucristo. Pero fíjese, está diciendo un enviado, un apóstol, no está diciendo un apóstol de Jesús, sino un apóstol de Jesucristo. Usted sabe que si nos vamos a los relatos de la infancia, particularmente al relato de la infancia de Jesús que encontramos en el Evangelio según Mateo, se decía que el nombre del maestro sería Jesús, que quiere decir Salvador, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesús durante todo su ministerio fue conocido así, como Yeshua, es decir, como Jesús, Yeshua, Jesús de Nazaret o Jesús el hijo de José. Pero fue hasta después de su muerte y resurrección cuando los discípulos se dan cuenta que ese carpintero, que más tarde se convirtió en un predicador itinerante en las regiones de Galilea y que fue asesinado en Jerusalén, se dieron cuenta que no era un profeta común y corriente, sino que se dieron cuenta que él era el ungido de Dios. De hecho, eso es lo que la palabra Cristo significa: el ungido, el Mesías. Nada más que la palabra Mesías es el término en hebreo, pero la palabra Cristo o Christos es el equivalente griego del término hebreo Mesías, el ungido. Entonces fue después del evento de la resurrección cuando los discípulos reconocen en Yeshua o en Jesús al Mesías de Dios. Y es por eso que se llegó también a invocar a Jesús por el nombre Jesucristo o Jesús el Mesías. Entonces, cuando el autor de las pastorales nos está presentando a Pablo
no solo lo está presentando como un apóstol, como un enviado, sino que nos lo está presentando como el enviado de Jesús, el Mesías. Es decir, el que fue ungido por el Padre, el que el Padre designó para convertirse en Señor y en Salvador de todos aquellos que creen en su nombre. Entonces, desde el momento en que está llamando a Jesús de Nazaret, Jesucristo está agregándole un componente adicional que lo que pretende es acentuar la autoridad más que de el hombre Pablo, acentuar la autoridad de quien fue el apóstol Pablo, pero no por él como persona, sino por las enseñanzas que, inspiradas por el Espíritu Santo, Él nos transmitió y nos han sido heredadas, nos han sido legadas a través de sus diferentes escritos. No solamente los escritos auténticamente paulinos, sino también aquellos escritos que de manera pseudoepigráfica sus discípulos nos entregaron también a nosotros. Pero él está diciendo es apóstol de Jesucristo, y dice ahí dice también por la voluntad de Dios. Es decir, que no es él quien se hizo apóstol. No fue ninguna figura o autoridad humana quien le hizo apóstol, sino que quien le hizo apóstol fue Jesucristo, pero por voluntad de Dios Padre. No fue, como digo, una iniciativa de Pablo, de Saulo Pablo de Tarso, sino que fue la voluntad divina la que lo llama y que de igual manera lo comisiona para que predique el evangelio en medio de la gentilidad. Entonces, ante eso, nos damos cuenta que las enseñanzas de Pablo, y no solo las enseñanzas de Pablo, sino la enseñanza toda de la palabra, es una enseñanza, una doctrina, una palabra en la cual nosotros podemos confiar. Por un lado, porque el fundador de la fe cristiana no fue un hombre común y corriente. El fundador de la fe cristiana fue Jesús mismo, quien siendo Dios tomó forma humana, y fue Él quien primero empezó a anunciar la buena nueva, y después de muerto y sepultado y resucitado al tercer día por la supereminente grandeza del poder de Dios, envió a los apóstoles que había escogido para que siguieran anunciando esa buena nueva de salvación que nos ha alcanzado a nosotros, esa buena nueva de salvación en la cual nosotros hemos creído por la gracia de Dios. Entonces, ¿eso qué debe producir en nosotros? Confianza. Confianza. Porque no hemos creído en Confucio, que es su nombre. No hemos creído en Mahoma, que es su nombre. No creímos en Buda. No creímos en Carlos Russell. No creímos en José Smith. No hemos creído en seres humanos comunes y corrientes, mortales,
pecadores y finitos. Hemos creído en Jesús, el Hijo de Dios, en el ungido de Dios, en el Mesías de Dios, el fundador del cristianismo. Y desde ese momento, al ser conscientes de esta verdad, cada uno de nosotros debe vivir su vida con confianza en la palabra de Dios. Usted sabe, hermano, que nosotros vamos a encontrar en la vida enemigos de la fe. Los jóvenes, cuando empiezan a estudiar en la universidad, encontrarán personas que pondrán en tela de duda aquellas cosas que entre nosotros, como escribe Lucas, son ciertísimas. Y en un momento dado puede confundir a algún muchacho y en el peor de los casos llevar a este joven a que abandone su fe. Pero en más de alguna oportunidad nosotros posiblemente encontremos a personas que cuestionarán nuestra fe o que querrán poner nuestra fe en el mismo nivel de la fe de los budistas, de los musulmanes. Sin embargo, al haber creído en Jesús y saber que la palabra que Él nos dio, de la cual Pablo en vida fue predicador, es una palabra verdadera, es una palabra que ha venido de arriba, eso debe llevarnos a vivir cada momento de nuestra vida en completa confianza. O como se dice en aquella carta primera de Pedro, dice: por conducto de Silvano os escribimos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Si usted creyó en Jesús y si sus pecados han sido lavados, entonces usted está en la verdadera gracia de Dios. No debe haber espacio para la duda, no debe haber espacio para la incertidumbre, sino que al contrario debe abrirse un amplio espacio para la fe, para la confianza, porque hemos creído en una palabra que tiene autoridad, en una palabra que nunca pasará. Y eso básicamente es lo que el autor de las pastorales está queriendo despertar en esas comunidades que están siendo sacudidas por errores doctrinales, que confíen en las enseñanzas que en su momento el hombre de Dios, Pablo, el apóstol de Jesucristo, comunicó verbalmente y por escrito. Y que de igual manera, no solamente la conciencia y la convicción que las palabras del apóstol Pablo eran la verdad de Dios, la revelación de Dios, no solamente despertaría en aquellos creyentes que estaban de alguna forma asediados por errores doctrinales la confianza de que estaban en la verdadera gracia de Dios, sino que al mismo tiempo los animaría a comunicar al mundo la palabra. Confianza para vivir, pero confianza también para proclamar. Dicen amén. Es que es con esa confianza que nosotros debemos de hablar de la palabra de Dios, hermano. Pero el problema es que algunas veces nosotros hablamos del evangelio como que si no creyésemos lo que el evangelio dice. Una vez leí una anécdota, no recuerdo a dónde, pero los personajes de esa anécdota eran un predicador y era un payaso también. O sea, un predicador uno y también dos, un payaso. Y cuando el predicador se ponía en las plazas públicas y anunciaba el evangelio, la gente no lo escuchaba. Pero cuando el payaso se ponía al mismo tiempo que el predicador
a hacer sus actos, contar sus chistes y hacer sus malabares y a contar sus anécdotas. La gente lo rodeaba y le preguntaron al payaso cuál era el éxito que él tenía y que por ende no lo tenía el predicador. Él decía: lo que pasa es que el predicador habla la verdad como si no la creyera. En cambio yo hablo algo que no es verdad, pero lo hago de tal manera que parezca que es verdad. Entonces nosotros, teniendo la palabra de verdad, la comunicamos de manera sosa. La comunicamos como que si no creyésemos esa palabra. La comunicamos como que si no creyésemos que Jesús tiene poder para perdonar pecados. La proclamamos como que si no creyésemos que Jesús aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Tenemos que tener seguridad que esta palabra es verdad, para que esa seguridad genere una confianza para vivir ante las dudas, ante los errores, ante los embates del diablo, pero también una seguridad indispensable a la hora de la labor querigmática, es decir, a la hora de proclamar las verdades gloriosas que nos han hecho salvos. Dicen amén. Pero fíjese, no solamente dice que es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, sino también dice que ha sido según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Según la promesa de la vida. La promesa. Dios promete. ¿Cuántos dicen amén? Y Él, como dice el profeta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo cuanto Él ha hablado se cumplirá. Entonces, hay una promesa divina. ¿Y cuál es esa promesa? La promesa de la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. ¿Y en quién se encuentra esa vida eterna? En Cristo Jesús. Entonces, Pablo no solamente es un enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios, sino que al mismo tiempo su llamado obedeció a que Dios había hecho una promesa de vida. Esta promesa, pudiéramos decir, que se gesta no solamente en el mensaje de la palabra misma, sino que de igual manera es algo que trasciende hasta la eternidad misma. Porque recuerden que Jesús fue ese cordero inmolado en la historia. Él fue inmolado, murió por nuestros pecados en el curso de la historia humana. Pero antes que se empezara a escribir la historia, antes que el mundo fuese formado, ya Cristo había sido inmolado. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Que fuimos comprados no con oro, ni con plata, ni con cosas corruptibles, sino que fuimos comprados por la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha, que fue inmolado por nosotros antes de la fundación del mundo. La salvación nuestra, hermano, esta salvación nuestra y el mensaje de salvación predicado y enseñado por el apóstol y que nos alcanzó a nosotros y que de igual manera nosotros proclamamos al mundo, no es un invento humano, sino que es algo
que viene de Dios. Es una promesa de Dios. Y Dios no es como los políticos que prometen y no cumplen. Dios es alguien que cuando promete, Él cumple. Y lo que promete, ha prometido y sigue prometiendo, es que dará vida a todos los que creen en su Hijo. Pero fíjese, no solamente es una promesa de vida para hoy, sino que también Él promete una vida con Él en la eternidad. Fíjese, ¿cuántos son salvos ya por la gracia del Señor? Bueno, cada uno de nosotros es un testimonio de que Dios es fiel, porque Él prometió vida en Cristo Jesús. ¿Y qué pasó cuando creímos en Cristo? Nos dio vida. Nos dio vida. Es lo que dice la carta, conocida como a los Efesios. Nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados y en delitos. Nos dio vida. ¿Cuántos tienen la vida de Dios? ¿Cuántos sienten la vida de Dios? Desde el momento en que usted siente la vida de Dios, estamos admitiendo que Dios cumplió su promesa de darnos vida. Y si Él cumplió con usted la promesa de darle vida, si creía en Jesús, tenga la certeza que la vida inmortal, incorruptible e inmarcesible que está reservada para nosotros en los cielos, también se cumplirá. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermanos? Si tenemos la vida al creer en Jesús, es porque Él nos cumplió la promesa de darnos vida. Y si ya experimentamos esta fase del cumplimiento de la promesa de la vida en Cristo, entonces tengamos seguridad que la fase que hace falta, ¿cuánto dan gloria a Dios, hermano? Que la fase que hace falta, también el Señor la cumplirá, porque su nombre es fiel y verdadero. La promesa de la vida. Dios es vida. Y Dios siempre ha querido que los seres humanos tengamos vida. Desde el libro del Génesis mismo, cuando se habla de la vida, de no quebrantar el mandamiento de Dios, de no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de ese fruto coman morirán. Las advertencias eran, porque Dios no quería la muerte de los seres humanos. Él no quiere la muerte de los seres humanos, porque Él es vida. Él es vida. Él es vida. Y a lo largo de toda la Biblia, desde el árbol de vida en el Génesis hasta el árbol de vida en el Apocalipsis, el propósito de Dios para los seres humanos ha sido que tengan vida. Pero la vida no es existencia. Es mucho más allá, porque hay personas que existen, pero no por eso tienen vida, porque solo se puede tener vida estando en Cristo. Pero si hubiese alguna persona que no tiene a Cristo en su vida, no tiene la vida. Eso es lo que dice
El cuarto evangelio: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es posible que esta predicación la estén escuchando personas que no han creído todavía en Jesucristo. Personas que todavía están en sus pecados. Personas que todavía viven practicando sus delitos. Y posiblemente se jacten de tener salud. Posiblemente se jacten de tener una condición económica que les aventaja por el promedio de las personas. Pero yo quiero decirle en esta noche que usted lo único que tiene es existencia, no tiene vida, porque la única manera de tener vida, como dice el versículo primero en la parte final, es estando en Cristo. Solamente estando en Cristo. Una vida completa, una vida plena. Eso es, Dios quiere dar vida a los seres humanos. Y esa vida está en su Hijo. Dice el versículo número 2. A Timoteo, amado Hijo. Ya lo decíamos, que en los viajes misioneros de Pablo, fue Timoteo quien se unió, si mal no estoy, en el segundo viaje misionero, de acuerdo al itinerario de viajes que nos da Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero posiblemente Timoteo se convirtió en alguna visita anterior de Pablo, posiblemente en el primer viaje misionero. De manera tal que cuando se inicia lo que se conoce como el segundo viaje misionero, es cuando Pablo, de acuerdo al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, se encuentra con Timoteo. Ya para entonces Timoteo era un hombre joven con una reputada espiritualidad, de manera tal que en todas las regiones de alrededor la gente daba buen testimonio de él. Y fue en ese segundo viaje misionero cuando Timoteo se convirtió en el acompañante inseparable del apóstol Pablo. En el acompañante inseparable. Y lo llama amado Hijo. Y esto muestra lo que realmente ocurrió entre el apóstol Pablo y Timoteo. Pablo amaba mucho a Timoteo, porque fue un hombre muy fiel al apóstol. Fue un hombre fiel al apóstol, de manera tal que Pablo mismo lo llama amado Hijo. Con toda seguridad, porque él fue quien lo ganó para Cristo. Le llama amado Hijo. Esto representa, como ya dije, con detalle y con precisión, el sentimiento de Pablo estando en vida hacia este hombre joven llamado Timoteo. Pero lo que le desea a Timoteo son tres cosas. Tres cosas que necesita todo creyente. Tres cosas que necesita todo aquel que es desafiado para pelear la buena batalla de la fe. Y la primera de ellas es gracia. La segunda
misericordia. Y la tercera, paz. Gracia de Dios. Esas tres cosas las necesitamos nosotros también. ¿O no es verdad, hermano? También estamos peleando la buena batalla de la fe. Como otrora Pablo y Timoteo pelearon la buena batalla de la fe, así también nosotros hoy día estamos peleando la batalla de la fe. Pero algunas veces nos desalentamos, algunas veces nos desanimamos, algunas veces fallamos también, tropezamos, nos equivocamos, pecamos. Y por eso le desea estas tres cosas, que por cierto, estas tres palabras, gracia, misericordia y paz, las tres palabras unidas en un saludo, solamente se encuentran en primera y segunda de Timoteo. Solo en esas dos. Pero gracia es un don inmerecido. Y nosotros en cada momento de la vida necesitamos que la gracia de Dios nos acompañe. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Porque todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia. Nada de lo que Dios nos da es porque lo merecemos. Hay personas que dicen, voy a meterme en 7 días de ayuno para que Dios me dé esto. Entonces, y cuando lo logra, él cree que lo logró por el esfuerzo que hizo, por el sacrificio que hizo. Pero eso no es así, hermano. No hay nada lo suficientemente bueno que nosotros podamos hacer que nos haga acreedores dignos y merecedores de los grandes dones del Dios Altísimo. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga merecedores, que nos haga dignos de los favores y de los bienes del Dios Altísimo. Todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia. Lo recibimos por gracia, porque pecamos. Y el que dice que no peca hace a Dios un mentiroso. Pecamos, somos infieles. Pero la Biblia dice, y por cierto, en las pastorales, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque no puede negarse a sí mismo. Pero todo lo que tenemos, lo tenemos por gracia. Y por eso nos da fuerzas para continuar en la batalla de Dios. Porque si por mérito fuera lo que obtenemos, entonces ya nos hubiera consumido el Señor. Pero como todo lo que tenemos nos lo da por gracia, eso debe convertirse en un estímulo para nosotros de seguir peleando la batalla de Dios a pesar de nuestras imperfecciones. Porque confiamos en su gracia, nos apoyamos en su gracia. Y dice de igual manera, y misericordia. Misericordia. La salvación Dios nos la dio por gracia, como también todo lo que nos continúa dando nos lo da por gracia.
Pero de igual manera, la misericordia divina fue un actor o jugó un papel y sigue jugando un papel importante en la vida nuestra. Porque fuimos salvados por misericordia. ¿Qué es misericordia? Los judíos, en su lengua, es decir, el hebreo, tenían una misma palabra que por un lado traducía compasión, pero que por otro lado también traducía entrañas. Una misma palabra para entrañas y también compasión o misericordia. Entonces, ¿qué es misericordia? Es compasión por el que sufre, compasión por el necesitado. Pero no solamente la palabra misericordia agota su significado en ese sentimiento que nos hace sentir compasión por el necesitado, sino que también misericordia incluye una acción a favor del que sufre. Entonces, que Dios también tenga misericordia de nosotros, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Que ahí vamos batallando, que de pronto, hermano, dolores, sufrimientos a causa de la fe, situaciones dolorosas que no hemos provocado, situaciones dolorosas e injustas que algunas veces vienen sobre nosotros, no por causa de ser malhechores, sino a causa de la fe en Cristo. Sufrimientos, porque el creyente sufre también. Ese triunfalismo de decir que el creyente no llora y no sufre es un triunfalismo que no tiene fundamentación en la palabra. Porque los que aman a Dios lloran también. Los que aman a Dios también sufren. Y ese es el por qué Jesús llama también bienaventurados a los que lloran. Bienaventurados a los que sufren persecución por causa de la justicia. Y en este camino también hay que ir contra la corriente. Y cuando se va en contra de la corriente, se sufre, se llora. Y el encargo que se está presentando acá para un Timoteo es un encargo duro, porque entre otras cosas tiene que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tiene que batallar contra todos aquellos que ponen en tela de duda la autoridad de las enseñanzas de Pablo. Tiene que sufrir. Y por eso Pablo dice: misericordia. En otras palabras, que Dios se siga compadeciendo de ti. Fíjese que casi siempre, hermano, cuando nosotros utilizamos la palabra misericordia, la utilizamos para alguien que ha hecho algo malo delante de Dios. ¿No es cierto? Y de pronto nos cuentan de algún hermano que hizo algo que no estaba bien o está haciendo algo que no está bien, y uno dice: que Dios tenga misericordia. Y es verdad que Dios tenga misericordia, pero también de los que son fieles y que aman a Dios y que están sufriendo penalidades como buenos soldados de Jesucristo, también que de esos el Señor tenga misericordia, que se compadezca de nosotros. Pero usted sabe, no solo se compadecerá,
sino que también se moverá a nuestro favor. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Se moverá a nuestro favor. Y con esto termino. Y paz. Y paz. ¿Cuánto necesitamos la paz? Necesitamos la paz. Cuando los escritores bíblicos hablan de paz, no están hablando de la paz como la entendían los griegos. La airene griega o la Irene griega, que es el término griego que se traduce paz, pero que básicamente es el cese de hostilidades. Es como nuestro país. Nosotros vivimos en un país en el que ya no hay un conflicto armado como lo hubo en la década de los 80, sino que se firman los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992. ¿Y qué ocurre? Un cese de hostilidades entre dos partes beligerantes. Pero ¿hay paz verdadera en El Salvador? No la hay. Pero cuando los autores bíblicos hablan de paz, no están entendiendo el término como lo entendían los griegos, sino que estaban entendiendo el término como lo entendían los judíos, la shalom. Y que es una paz completa y que llena la totalidad de la vida humana. La totalidad de la vida humana. Cuando una vez al mes oramos por la paz, no estamos orando por la paz como se le entendían los griegos. Estamos orando por la paz como le entendían los hebreos. Como le entendían los hebreos. La paz de Dios, una paz completa. Una paz como el mundo no la puede dar. Esa es la paz que Cristo da. Una paz que el mundo no puede dar. Y que empieza cuando el pecador le abre su corazón a Jesucristo. Porque si hay algo que no le permite al pecador tener paz, es el pecado. Es estar lejos de Dios. Entonces cuando nosotros pecamos no tenemos paz con Dios. Cuando el ser humano vive lejos de Dios no puede tener paz con Dios. Pero cuando el pecador cree en Jesucristo, ocurre lo que el apóstol Pablo escribe en su carta a los romanos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos paz en medio de la tormenta, en medio de la adversidad. ¿Cuántos tienen adversidades? ¿Cuántos están batallando? Están en medio de una tormenta o probablemente están en medio de un huracán. Necesitamos paz. Deposite sus cargas en el Señor. No ponga sobre sus hombros lo que no es capaz de llevar. Deje que los amplios y poderosos hombros de nuestro bendito Salvador cargue todas aquellas cosas que no podemos cargar. Necesitamos paz. Una paz profunda en medio de la adversidad. Una paz incomprensible para los seres humanos. Y por eso la Biblia dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque los seres humanos no pueden entender cómo alguien en medio del dolor y la adversidad puede tener paz interior. Pero esa paz solo la puede dar el Señor. Amén. Solo Él
la puede dar. La gracia, la misericordia y la paz solo se obtienen a través de Cristo. Y Cristo era el objeto principal o era el objeto de la prédica de Pablo. Era el centro de la prédica de Pablo, quien fue enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. Así que, como dice la primera carta, y con esto termino, esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estamos. Así que vivamos confiados y proclamemos la palabra con confianza, con seguridad, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Oremos al Señor en esta hora. Padre que estás en los cielos, gracias por tu misericordia. Quiero hacer un llamado para usted también, que nos está viendo a través de la televisión. Hemos aprendido que la palabra que predicamos es una palabra que tiene autoridad, que tiene poder, porque no se originó en el corazón o en la mente de ningún ser humano, sino que es una palabra y un mensaje que viene de arriba, directamente a su corazón. El Señor quiere alcanzarle con su gracia, con su misericordia, y quiere darle paz. Le invitamos a usted para que entregue su vida a Jesús. Si no hay nadie más, vamos a orar en esta oportunidad. Aquí viene un niño también. Vamos a orar en esta noche. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la palabra y por el evangelio que por tu gracia nos ha alcanzado. Señor, gracias porque nos has redimido por tu gracia y misericordia y has llenado de paz nuestros corazones. En esta hora, Padre, ponemos en tus manos estas vidas que hoy están aquí al frente. Te pedimos que perdones sus pecados. Te pedimos que la sangre que tú derramaste en el Gólgota les limpie de todo pecado y de toda maldad. Séllales con tu Espíritu Santo, y que la obra que tú empiezas ahora la perfecciones hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor.